Miguel Ángel Herrera nació en una pequeña aldea de las montañas de Honduras, donde las oportunidades eran tan escasas como el agua durante la temporada seca. Su infancia transcurrió entre campos de maíz y frijoles, ayudando a su padre en labores que endurecían las manos y fortalecían el carácter. La pobreza no era solo una palabra en su hogar. Era una realidad que se manifestaba en cada comida compartida, en cada remiendo de su ropa desgastada, y en cada noche que su madre contaba las monedas para el día siguiente. Cuando Miguel tenía apenas 8 años, un incendio devastador consumió gran parte de su aldea. Las llamas, alimentadas por vientos secos y estructuras de madera antigua, se extendieron como dedos voraces que devoraban todo a su paso. La familia Herrera perdió su modesta vivienda, sus cultivos y casi todo lo que poseían. Pero la tragedia mayor estaba por venir. Durante el caos de aquella noche infernal, Miguel intentó salvar a su hermana menor, quien había quedado atrapada entre los escombros en llamas de lo que una vez fue su dormitorio. Las vigas ardientes cayeron sobre él mientras luchaba desesperadamente por liberarla. Los gritos de dolor del niño se mezclaron con el rugido del fuego y los lamentos de las familias que huían. Cuando finalmente los vecinos lograron rescatarlos a ambos, Miguel había sufrido quemaduras severas en el rostro, el cuello y los brazos. Los meses siguientes fueron una pesadilla de dolor y recuperación. Sin acceso a atención médica especializada, las heridas sanaron lentamente, dejando cicatrices profundas y visibles que marcarían su apariencia para siempre. Su rostro, antes redondo y sonriente como el de cualquier niño de su edad, ahora mostraba líneas irregulares y piel tirante que le daba una apariencia intimidante, especialmente cuando no sonreía. La reconstrucción de la aldea fue lenta y dolorosa. Las familias trabajaron juntas para levantar nuevas casas con materiales donados por organizaciones de caridad, pero la ayuda era limitada y las necesidades eran muchas. Miguel, a pesar de su corta edad, se convirtió en un símbolo viviente de aquella tragedia. Cada vez que alguien lo veía, recordaba la noche del incendio y las pérdidas sufridas. En la escuela improvisada que se estableció en una carpa, Miguel enfrentó algo peor que la pobreza: el rechazo y la crueldad infantil. Los otros niños, asustados por su apariencia, comenzaron a llamarlo el quemado o cara de monstruo. Las burlas eran constantes y despiadadas. Durante los recreos, se formaban grupos que lo señalaban y susurraban, mientras él permanecía solo bajo la sombra de un árbol de mango que había sobrevivido al incendio. María Elena, su maestra, una mujer joven que había llegado de la capital con el programa de reconstrucción educativa, fue la primera en notar algo especial en Miguel más allá de sus cicatrices. Observó que, a pesar del trato cruel de sus compañeros, el niño nunca respondía con violencia. En lugar de ello, ayudaba silenciosamente a quienes lo necesitaban, compartía su escaso almuerzo con los más pequeños y siempre completaba sus tareas escolares con una dedicación que impresionaba. Un día, durante una clase sobre héroes nacionales, María Elena relató la historia de Francisco Morazán, el prócer centroamericano que había luchado por la unión de los países de la región. Miguel escuchó con atención, fascinado por las historias de batallas, estrategias militares y liderazgo. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaron con algo que no era dolor. Esa noche, Miguel le pidió a su padre que le contara más sobre los soldados y generales. Su padre, un hombre trabajador pero con poca educación formal, le habló de su propio abuelo, quien había servido en el ejército durante las guerras civiles del siglo anterior. Le mostró una fotografía descolorida donde se veía a un hombre de uniforme, con medallas en el pecho y una expresión seria pero noble. Desde ese momento, algo cambió en Miguel. Comenzó a estudiar con una intensidad que sorprendía a todos. Pedía prestados libros de historia militar de la pequeña biblioteca de la iglesia y los devoraba durante las noches a la luz de una vela. Aprendió sobre tácticas de batalla, jerarquías militares y códigos de honor. Su mente absorbía conocimiento como la tierra seca absorbe la primera lluvia. Los otros niños continuaban burlándose de él, pero Miguel había encontrado algo más poderoso que su dolor: un propósito. Cada insulto, cada mirada de disgusto, cada momento de soledad se convertía en combustible para su determinación. Sabía que algún día les demostraría que las cicatrices en su piel no definían las fortalezas de su corazón. Su hermana menor, Clara, quien había quedado con secuelas menos visibles del incendio, se convirtió en su única confidente. Ella era la única que conocía sus sueños de convertirse en soldado, de servir a su país y de demostrar que el valor no se mide por la apariencia física.
Clara lo alentaba cuando las burlas se volvían insoportables y le recordaba que los verdaderos héroes a menudo llevaban cicatrices de sus batallas. Al cumplir 12 años, Miguel ya había crecido considerablemente. Su cuerpo, endurecido por el trabajo en el campo y los ejercicios que había comenzado a hacer en secreto, mostraba una fuerza poco común para su edad. Sus cicatrices, aunque seguían siendo prominentes, parecían menos intimidantes en un rostro que había desarrollado una expresión de determinación y madurez. La decisión que cambiaría su vida para siempre se gestó una tarde calurosa de marzo, cuando un grupo de muchachos mayores decidió que sus burlas habituales no eran suficientes. Lo acorralaron después de la escuela, cerca del río donde las mujeres lavaban ropa, y comenzaron una sesión particularmente cruel de humillaciones. Le gritaron que nunca sería nada en la vida, que su cara asustaba hasta a los perros callejeros, y que debería esconderse para siempre en las montañas. Miguel permaneció callado durante todo el ataque verbal, pero por dentro tomó una decisión que definiría el resto de su existencia. Esa noche, bajo las estrellas que brillaban sobre las montañas hondureñas, se prometió a sí mismo que algún día regresaría a esa aldea no como el niño cicatrizado que todos conocían, sino como alguien que mereciera respeto y admiración. El plan comenzó a formarse lentamente. Sabía que necesitaba educación, disciplina y oportunidades que su aldea no podía ofrecerle. La única institución que conocía capaz de transformar a un joven pobre en un líder respetado era el ejército. Comenzó a prepararse física y mentalmente para el día en que pudiera alistarse, convirtiendo cada insulto recibido en una razón más para perseguir su sueño imposible. A los 17 años, Miguel tomó la decisión que había estado madurando durante años. Sin despedirse de nadie excepto de Clara, abandonó su aldea natal con solo una mochila gastada que contenía 2 mudas de ropa, la fotografía de su bisabuelo militar y los ahorros que había acumulado trabajando en fincas vecinas durante las vacaciones escolares. Su destino era Tegucigalpa, donde se encontraba la Academia Militar Francisco Morazán. El viaje a la capital fue una odisea en sí misma. Viajó en autobuses destartalados, camionetas de carga y a pie durante tramos largos de carretera montañosa. Cada kilómetro que lo alejaba de su hogar reforzaba su determinación. Las miradas curiosas y a veces asustadas de otros pasajeros al ver sus cicatrices ya no lo afectaban como antes. Había desarrollado una coraza emocional que lo protegía de la crueldad del mundo exterior. En Tegucigalpa, la realidad urbana lo golpeó como una avalancha. El ruido, la multitud, los edificios altos y la velocidad de vida eran completamente diferentes a la tranquilidad montañosa de su aldea. Pasó sus primeras noches durmiendo en un parque, cubriéndose con la única manta que llevaba, mientras observaba las luces de la ciudad y se repetía las razones por las que había llegado hasta ahí. Encontrar trabajo no fue fácil. Su apariencia física lo limitaba a empleos donde no tuviera que interactuar directamente con clientes. Finalmente, consiguió trabajo en una carnicería del mercado central, donde su fuerza física y su disposición para trabajar largas horas compensaron cualquier prejuicio inicial del propietario. Don Roberto, el carnicero, era un hombre rudo pero justo que valoraba el trabajo duro por encima de las apariencias. Durante los meses previos a poder presentar su solicitud para la Academia Militar, Miguel estableció una rutina que habría impresionado a cualquier soldado veterano. Se levantaba a las 4 de la mañana para correr por las calles vacías de la ciudad, desarrollando una resistencia cardiovascular extraordinaria. Su ruta lo llevaba desde el centro hasta las colinas que rodeaban Tegucigalpa, donde realizaba ejercicios de fuerza usando piedras y troncos como pesas improvisadas. En la carnicería aprendió habilidades inesperadamente valiosas. El manejo de cuchillos desarrolló su destreza manual y coordinación. Cargar grandes piezas de carne fortaleció músculos que no sabía que tenía. Más importante aún, tratar con los comerciantes y clientes mayoristas le enseñó a mantener la compostura bajo presión y a negociar con autoridad, habilidades que resultarían cruciales en su futuro militar. Por las tardes, cuando terminaba su jornada laboral, Miguel se dirigía a la Biblioteca Nacional. Allí, bajo la mirada inicialmente sorprendida de los bibliotecarios, estudiaba manuales de táctica militar, historia de Honduras y geografía nacional. Su sed de conocimiento era insaciable. Memorizó mapas del país, estudió batallas históricas y analizó estrategias de grandes generales de América Latina. Una bibliotecaria llamada Esperanza Molina se convirtió en una mentora inesperada. Ella había notado al joven cicatrizado que llegaba religiosamente cada tarde y siempre solicitaba los mismos tipos de libros. Un día se acercó a él y descubrió su historia y aspiraciones.
Impresionada por su dedicación, comenzó a recomendarle lecturas más avanzadas e incluso le prestó libros que técnicamente no estaban disponibles para el público general. Esperanza le habló sobre la importancia de la educación formal y lo alentó a completar sus estudios secundarios mientras se preparaba para la academia militar. Miguel se inscribió en un programa nocturno para adultos, donde sus cicatrices ya no causaban el mismo impacto que en su infancia. Sus compañeros de clase, trabajadores como el que buscaban mejorar sus vidas, respetaban su determinación más que temían su apariencia. El día que finalmente pudo presentar su solicitud para la Academia Militar Francisco Morazán, Miguel había transformado no solo su físico, sino también su mentalidad. Ya no era el niño tímido y cicatrizado de la aldea montañosa. Se había convertido en un joven de 19 años, con la musculatura de un atleta, la disciplina de un monje y la determinación de un conquistador. Las pruebas de admisión fueron brutales. Los exámenes físicos pusieron a prueba cada músculo que había desarrollado durante años de preparación. Las evaluaciones académicas desafiaron todo el conocimiento que había acumulado en bibliotecas y libros prestados. Las entrevistas psicológicas exploraron su motivación y estabilidad emocional, prestando particular atención a cómo manejaba las reacciones de otros hacia sus cicatrices. Durante la entrevista final, un coronel veterano le preguntó directamente sobre las marcas en su rostro y si creía que podrían afectar su capacidad de liderazgo. Miguel respondió con una claridad y madurez que sorprendió al oficial. «Coronel, estas cicatrices me recuerdan cada día que la vida puede ser cruel e injusta, pero también me han enseñado que el verdadero carácter se forja en las adversidades. Un líder que no ha conocido el sufrimiento no puede entender completamente a quienes está llamado a proteger». La respuesta resonó en la sala. Los oficiales evaluadores intercambiaron miradas que Miguel no pudo interpretar, pero mantuvo su postura erguida y su mirada firme. Había aprendido que mostrar inseguridad era más perjudicial que cualquier imperfección física. 3 semanas después de las evaluaciones, mientras trabajaba en la carnicería descuartizando un res particularmente grande, don Roberto llegó corriendo con un sobreoficial en las manos. «Miguel, llegó una carta del ejército», gritó, con más emoción que el propio interesado. Con las manos temblorosas pero la expresión controlada, Miguel abrió el sobre. Las primeras palabras que leyó fueron: «Nos complace informarle que ha sido aceptado en la Academia Militar Francisco Morazán». El resto de la carta se difuminó mientras una mezcla de alivio, orgullo y determinación renovada lo invadía. Esa noche, escribió una larga carta a Clara, contándole sobre su aceptación y recordándole que las promesas hechas bajo las estrellas de su infancia estaban comenzando a cumplirse. También escribió una carta más breve a María Elena, su antigua maestra, agradeciéndole por haber sembrado en él la semilla del interés por la historia militar. Los días previos a su ingreso a la academia, los pasó preparándose mentalmente para una nueva fase de su transformación. Sabía que enfrentaría nuevos desafíos, nuevas formas de prejuicio y nuevas oportunidades para demostrar su valor. Pero también sabía que había recorrido un camino largo desde aquella noche de incendio que había marcado su infancia. La noche antes de reportarse a la academia, Miguel se miró en el espejo del pequeño cuarto que alquilaba. Las cicatrices seguían ahí, tan prominentes como siempre, pero ya no veía en ellas motivos de vergüenza. Las veía como medallas ganadas en la primera batalla de su vida, recordatorios permanentes de que había sobrevivido a lo peor que el destino le había deparado y había salido más fuerte. Al amanecer, se dirigió hacia la academia con la misma determinación que lo había llevado desde su aldea hasta la capital. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa: nunca más permitiría que alguien lo menospreciara por su apariencia. Había llegado el momento de demostrar que las verdaderas batallas se ganaban con el corazón, la mente y el espíritu, no con un rostro perfecto. Los primeros días en la Academia Militar Francisco Morazán fueron un despertar brutal a una realidad más dura de lo que Miguel había imaginado. El ritual de humillación hacia los nuevos cadetes era una tradición antigua diseñada para quebrar espíritus débiles y forjar caracteres de acero. Los instructores, veteranos endurecidos por años de servicio y conflictos, no mostraban piedad hacia ningún cadete, pero Miguel pronto descubrió que sus cicatrices lo convertían en un blanco especialmente atractivo. El sargento mayor Ramírez, un hombre corpulento con voz de trueno y cicatrices propias ganadas en combate, adoptó una actitud particularmente severa hacia Miguel desde el primer día. Durante la inspección matutina, se detuvo frente a él más tiempo del necesario, examinando sus cicatrices con una expresión que combinaba disgusto y curiosidad morbosa. «¿Qué tenemos aquí?», rugió el sargento,
su aliento cálido golpeando el rostro de Miguel. ¿Crees que el ejército es un refugio para mutilados que no pueden conseguir trabajo en otro lado? Las palabras resonaron en el patio de armas, seguidas por risas nerviosas de algunos cadetes y un silencio tenso del resto. Miguel mantuvo su postura firme, mirando al frente sin pestañear. No, mi sargento mayor. Estoy aquí para servir a mi país con honor, respondió con voz clara y fuerte. La respuesta pareció sorprender al instructor, quien esperaba titubeos o explicaciones defensivas. Los entrenamientos físicos eran brutales para todos, pero Miguel descubrió que su preparación autodidacta lo había puesto en ventaja sobre muchos de sus compañeros. Mientras otros luchaban por completar las marchas forzadas con equipo completo, él mantenía un ritmo constante que impresionaba incluso a los instructores más severos. Su resistencia, forjada en las colinas de Tegucigalpa durante años de preparación solitaria, lo convertía en una máquina imparable durante los ejercicios más extenuantes. Sin embargo, las evaluaciones académicas presentaron desafíos diferentes. Los otros cadetes provenían en su mayoría de familias de clase media o alta, con educación privada y recursos que Miguel nunca había tenido. Las primeras semanas luchó para mantener el ritmo en materias como matemáticas avanzadas y ciencias militares teóricas. Pero su experiencia en la Biblioteca Nacional y su capacidad autodidacta pronto se manifestaron. Desarrolló un sistema de estudio que funcionaba para él. Mientras sus compañeros sociabilizaban durante los descansos, Miguel revisaba notas y memorizaba manuales. Su cuarto se convirtió en una fortaleza de conocimiento, con mapas en las paredes, libros apilados en orden meticuloso y horarios de estudio que cumplía religiosamente. Los otros cadetes tenían reacciones mixtas hacia él. Algunos, especialmente aquellos de orígenes humildes similares al suyo, desarrollaron un respeto genuino por su dedicación y resistencia. Otros, criados en ambientes privilegiados donde la apariencia física tenía gran importancia social, mantenían una distancia prudente que a veces se manifestaba en comentarios susurrados o miradas incómodas. Un grupo particular, liderado por un cadete llamado Eduardo Mejía, hijo de un general retirado, decidió hacer de Miguel su proyecto personal de humillación. Mejía era todo lo que Miguel no era: alto, apuesto, carismático y proveniente de una familia militar prestigiosa. Tenía la arrogancia natural de quien había crecido con privilegios y la crueldad casual de quien nunca había enfrentado verdaderas adversidades. Las torturas psicológicas de Mejía eran sofisticadas. Organizaba accidentes durante los ejercicios donde Miguel terminaba con equipo dañado o tareas adicionales. Esparcía rumores sobre el origen de sus cicatrices, inventando historias cada vez más elaboradas que iban desde accidentes vergonzosos hasta participación en actividades criminales. Sus seguidores reían y amplificaban estas historias, creando un ambiente tóxico que recordaba a Miguel sus días de escuela en la aldea. Pero Miguel había cambiado fundamentalmente desde aquellos días de infancia. Ya no era el niño indefenso que absorbía insultos en silencio. Había desarrollado una filosofía personal basada en la paciencia estratégica y la excelencia como venganza. Cada humillación se convertía en motivación adicional para superarse, cada burla en combustible para entrenar más duro y estudiar con mayor intensidad. El punto de inflexión llegó durante un ejercicio de supervivencia en las montañas de Olancho. Los cadetes fueron divididos en equipos y dejados con suministros mínimos para una misión de 5 días que incluía navegación, construcción de refugios, obtención de alimentos y completar objetivos tácticos específicos. Miguel fue asignado al equipo de Mejía, una decisión que parecía deliberadamente cruel por parte de los instructores. El primer día del ejercicio, Mejía intentó establecer su liderazgo natural del equipo, asignando a Miguel las tareas más degradantes: cargar el equipo pesado, buscar agua y construir letrinas. Miguel aceptó sin protesta, pero mientras cumplía estas tareas, observaba cuidadosamente el terreno, memorizaba rutas alternativas y desarrollaba estrategias de contingencia que mantuvo para sí mismo. La crisis llegó en el segundo día cuando el equipo se perdió completamente. Mejía había insistido en liderar la navegación a pesar de sus habilidades limitadas con brújula y mapa. Cuando se hizo evidente que estaban desorientados, con suministros de agua escaseando y sin conocimiento de su ubicación real, el pánico comenzó a extenderse entre los miembros del equipo. Fue entonces cuando Miguel demostró el verdadero valor de sus años de preparación solitaria. Había estudiado meticulosamente la topografía de Honduras y reconoció formaciones rocosas que indicaban su posición aproximada. Sin fanfarria ni confrontación directa con Mejía,
comenzó a guiar sutilmente al equipo hacia la dirección correcta, sugiriendo rutas que parecían más fáciles pero que en realidad los llevaban hacia sus objetivos. También demostró habilidades de supervivencia que dejaron asombrados a sus compañeros. Construyó trampas para pequeños animales usando técnicas que había aprendido durante su infancia en las montañas, identificó plantas comestibles que complementaron sus raciones limitadas, y estableció un sistema de filtración de agua usando materiales improvisados que mantuvo al equipo hidratado cuando otras fuentes se agotaron. Más importante aún, cuando uno de los miembros del equipo sufrió una torcedura severa de tobillo durante el tercer día, Miguel improvisó un sistema de transporte que permitió al grupo continuar su misión sin abandonar a su compañero herido. Su conocimiento de primeros auxilios, adquirido de libros médicos en la biblioteca, resultó invaluable para estabilizar la lesión y prevenir complicaciones. La transformación en la dinámica del equipo fue gradual pero innegable. Los miembros que inicialmente seguían el liderazgo de Mejía comenzaron a buscar discretamente la orientación de Miguel para decisiones importantes. Su competencia práctica y su capacidad para mantener la calma bajo presión contrastaban dramáticamente con la arrogancia nerviosa de Mejía cuando las cosas se complicaban. El último día del ejercicio, cuando finalmente localizaron el punto de extracción designado, el equipo había completado todos sus objetivos y había llegado en mejor condición física que la mayoría de los otros grupos. Los instructores que los recibieron notaron inmediatamente la cohesión del equipo y su estado de preparación, factores que contrastaban con otros grupos que llegaron desmoralizados, divididos o con objetivos incompletos. Durante el debriefing posterior al ejercicio, cuando cada miembro del equipo fue interrogado individualmente sobre el desarrollo de la misión, la verdadera extensión del liderazgo de Miguel se hizo evidente. Uno por uno, sus compañeros describieron cómo sus conocimientos, habilidades prácticas y liderazgo silencioso habían sido fundamentales para el éxito de la misión. El capitán Morales, oficial supervisor del ejercicio, tomó notas detalladas de estos testimonios. Al final de las entrevistas, llamó a Miguel a su oficina para una conversación privada que marcaría un punto de inflexión en su carrera militar. Las palabras del capitán fueron simples pero profundas. Cadete Herrera, el verdadero liderazgo no se mide por el volumen de la voz o la perfección del uniforme. Se mide por la capacidad de hacer que otros quieran seguirte, especialmente cuando las circunstancias son adversas. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos de la semana, Miguel comprendió que había cruzado un umbral invisible pero crucial. Ya no era simplemente el cadete cicatrizado que luchaba por demostrar su valor. Se había convertido en un líder respetado cuyas habilidades hablaban más fuerte que cualquier imperfección física. Las burlas de Mejía ya no resonaban con la misma fuerza, porque ahora tenía la validación de algo más poderoso. El respeto ganado a través de acciones y competencia demostrada. Los años siguientes en la Academia Militar fueron de ascensión meteórica para Miguel Ángel Herrera. Su desempeño excepcional durante el ejercicio de supervivencia había llamado la atención de oficiales superiores, quienes comenzaron a seguir de cerca su desarrollo. Ya no era simplemente otro cadete luchando por graduarse. Se había convertido en un prospecto prometedor para posiciones de liderazgo futuro. Durante su segundo año, fue seleccionado para programas de entrenamiento especializado que normalmente se reservaban para cadetes con conexiones familiares o expedientes académicos perfectos. Su especialización en tácticas de montaña y operaciones en terreno difícil lo convirtió en instructor asistente para cadetes más jóvenes, una responsabilidad que desempeñó con la misma dedicación meticulosa que aplicaba a todo en su vida. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Miguel. Los mismos cadetes que una vez susurraban sobre sus cicatrices ahora buscaban activamente su mentoría y consejo. Eduardo Mejía, quien había liderado las campañas de humillación años atrás, se encontró en la posición incómoda de ser superado académica y físicamente por alguien a quien había considerado inferior. El momento decisivo de su transformación de cadete prometedor a futuro oficial destacado llegó durante su último año en la academia. Honduras enfrentaba tensiones fronterizas con un país vecino, y se organizó un ejercicio militar conjunto con fuerzas internacionales para demostrar capacidades defensivas. Miguel fue seleccionado como uno de los pocos cadetes incluidos en esta operación de alto perfil. El ejercicio se desarrollaba en las montañas fronterizas, terreno que Miguel conocía mejor que muchos oficiales veteranos debido a su origen rural y sus años de estudio autodidacta de la geografía nacional. Durante una simulación de infiltración enemiga, un error en las comunicaciones dejó a una unidad de soldados extranjeros perdida y en peligro potencial en territorio montañoso traicionero. Miguel,
actuando bajo la autoridad de su oficial supervisor, organizó una operación de búsqueda y rescate que demostró habilidades de liderazgo extraordinarias. Coordinó equipos de búsqueda, estableció centros de comunicación móviles y utilizó su conocimiento del terreno para predecir las rutas más probables que habrían tomado los soldados perdidos. La operación fue un éxito rotundo. No solo localizaron a los soldados extraviados en tiempo récord, sino que Miguel había documentado meticulosamente cada aspecto de la operación, creando un protocolo que posteriormente sería adoptado como procedimiento estándar para operaciones similares. Los observadores internacionales quedaron impresionados por la competencia y profesionalismo demostrados. Un coronel del ejército estadounidense comentó privadamente al comando hondureño que el cadete Herrera mostraba potencial para liderazgo que rivalizaba con graduados de academias militares prestigiosas internacionalmente. Su graduación de la academia fue un momento de triunfo personal que superó incluso sus sueños más ambiciosos. Graduó segundo en su clase, con especialización en operaciones tácticas y una oferta inmediata para entrenamiento avanzado en la Escuela de las Américas, una oportunidad que se ofrecía solo a los oficiales más prometedores de la región. Pero antes de aceptar cualquier asignación internacional, Miguel tenía una promesa personal que cumplir. Solicitó y obtuvo permiso para visitar su aldea natal como oficial recién graduado del ejército hondureño. El regreso a las montañas de su infancia fue un viaje cargado de emociones y simbolismo. Viajó en un vehículo oficial del ejército, vestido con su uniforme de subteniente recién estrenado, llevando las insignias que representaban años de sacrificio, estudio y superación personal. La aldea había cambiado poco en los años transcurridos desde su partida. Las mismas casas de adobe, los mismos campos de cultivo, los mismos rostros envejecidos que recordaba de su infancia. Pero la recepción que recibió fue dramáticamente diferente a la despedida silenciosa de años atrás. La noticia de su llegada se había extendido rápidamente. Los aldeanos se congregaron en la plaza central, muchos de ellos recordando al niño cicatrizado que había partido sin fanfarria años antes. Ahora veían a un oficial militar joven, alto, musculoso, con condecoraciones en su pecho y una presencia que comandaba respeto inmediato. María Elena, su antigua maestra, ahora directora de la escuela local mejorada, se acercó con lágrimas en los ojos. «Miguel», dijo con voz temblorosa, «siempre supe que harías algo extraordinario». Su abrazo fue el primero de muchos que recibiría de personas que habían sido testigos de su transformación desde la distancia. Pero el momento más significativo llegó cuando se encontró cara a cara con algunos de sus antiguos compañeros de escuela, ahora adultos trabajadores en la aldea. Los mismos que una vez lo habían llamado el quemado y cara de monstruo ahora luchaban por encontrar palabras apropiadas para dirigirse a él. Uno de ellos, Carlos Mendoza, quien había sido particularmente cruel durante su infancia, se acercó con evidente incomodidad. «Subteniente Herrera», comenzó formalmente. Quería pedirle disculpas por cómo lo tratamos cuando éramos niños. No sabíamos, no entendíamos. Miguel lo interrumpió con una sonrisa genuina, la primera vez que muchos en la aldea lo habían visto sonreír ampliamente. «Carlos, éramos niños. Los niños a veces son crueles porque no entienden el mundo. Lo importante es quienes decidimos ser como adultos». La respuesta generosa y madura de Miguel resonó profundamente en la comunidad. Durante su estancia de 3 días en la aldea, organizó charlas en la escuela donde habló a los niños sobre la importancia de la educación, la perseverancia y el servicio al país. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida, y los estudiantes escucharon con una atención que sus maestros raramente lograban capturar. También se reunió privadamente con familias que enfrentaban dificultades similares a las que él había conocido. Estableció un pequeño fondo de becas para estudiantes prometedores y coordinó con autoridades militares para que la aldea recibiera asistencia en proyectos de infraestructura. Pero el momento más emotivo de su visita fue el reencuentro con Clara, su hermana menor. Ella había crecido hasta convertirse en una joven maestra que trabajaba en una aldea cercana. Su abrazo duró varios minutos, ambos recordando las promesas susurradas bajo las estrellas años atrás. «Lo lograste, Miguel», le dijo Clara esa noche mientras caminaban por los senderos que habían recorrido juntos durante su infancia. «Demostraste que las cicatrices no definen a una persona». Miguel la miró con una sonrisa reflexiva. «No, Clara, no se trata de demostrar nada. Se trata de descubrir quiénes somos realmente cuando enfrentamos la adversidad. Mis cicatrices nunca desaparecerán, pero han dejado de ser obstáculos. Ahora son recordatorios de la fortaleza que llevo dentro».
La partida de la aldea al final de su visita fue muy diferente a su llegada años antes. Esta vez, decenas de personas se reunieron para despedirlo. Niños que habían escuchado sus charlas le entregaron dibujos y cartas. Adultos que lo habían menospreciado en el pasado ahora le pedían bendiciones para sus propios hijos. El subteniente Miguel Ángel Herrera se alejó de su aldea natal por segunda vez en su vida, pero ahora lo hacía como un hombre que había cumplido la promesa más importante que se había hecho a sí mismo. No había regresado buscando venganza o validación externa. Había regresado para demostrar, principalmente a sí mismo, que la superación personal era posible sin importar cuán adversas fueran las circunstancias iniciales. Su carrera militar continuaría durante las décadas siguientes, alcanzando rangos que parecían imposibles para el niño cicatrizado de las montañas. Pero el verdadero triunfo no estaba en las estrellas de general que eventualmente llevaría en sus hombros, sino en la transformación personal que había logrado a través de la disciplina, el estudio y la negativa absoluta a permitir que las opiniones de otros definieran sus limitaciones. Años después, cuando jóvenes oficiales le preguntaban sobre los secretos de su éxito, el general Miguel Ángel Herrera respondía invariablemente de la misma manera: las verdaderas batallas no se ganan en los campos de combate, sino en la mente de cada individuo. Cuando aprendes a vencer tus propias dudas y miedos, cuando conviertes cada obstáculo en escalón hacia tu objetivo, cuando decides que tu valor no depende de la aprobación de otros, entonces has ganado la única guerra que realmente importa. Sus cicatrices permanecieron visibles durante toda su carrera, recordatorios permanentes del niño que había sido y del hombre en que se había convertido. Ya nadie se reía de ellas. Al contrario, se habían convertido en símbolos de resistencia, determinación y triunfo sobre la adversidad que inspiraban a todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocer su historia.